Vamos a abrir nuestra Biblia en Tito. Tito capítulo 3. Bueno, le puse como título Salvos por amor. Vamos a leer Tito capítulo 3, versículos 4 al 5. Dice la palabra del Señor, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quiero leerle otra versión del versículo 5, que es la versión del Nuevo Testamento de Pablo de Son, que dice, no es por obra con justicia que hicimos nosotros, sino conforme a su misericordia, que nos salvó por un baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu abundante misericordia. Gracias porque nos permitiste llegar, Señor, a pesar del trajín del día y de las circunstancias, Señor, que se levantan en medio de este día, Señor. Gracias, Señor, porque nos permitís estar, porque nos permitís compartir con nuestros hermanos y, Señor, escuchar tu voz y que tú nos ayudes a poder poner por obra tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra vida para la gloria del Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Salvos o salvados por amor. Bueno, el primer punto, como puse, y el versículo 4 que enfatiza y habla mucho acerca de la bondad de Dios, el primer punto es salvados por su bondad. Nosotros, si retrocedemos un versículo antes, ahí nomás el 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿No? Y toda la carta habla y enfatiza las buenas o las nuevas obras que el creyente, al nacer de nuevo, debe hacer para glorificar a Dios, ¿no? Pero esas obras tienen un propósito. Esas obras en el creyente tienen un propósito, ¿no? Que es glorificar a Dios, es exaltar a Dios, obedecer la palabra de Dios, ¿no? Porque el Señor nos manda a que hagamos ciertas cosas para glorificar su nombre. Entonces dice, qué bendición, hermano. Gracias, hermano. Justo lo había cebado y me quedé rengo. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Otra versión dice, pero Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor. La versión NTV. La palabra manifestó, epifaino, en el griego, significa brillar sobre, o llegar a ser visible, o llegar a ser conocido. Y Pablo menciona en la epístola de Tito, como lo había mencionado anteriormente, 3 veces esta palabra, y una que es derivada de esta palabra epifaino. Y la encontramos en Tito 1:13, que dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra. Dice el 2:11, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, la segunda vez. Y la tercera dice en el versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor. No, y la que deriva de esta palabra, o la variante de epifaino, es la que nosotros tan amantes y expectantes estamos esperando. Es la que menciona el capítulo 2, versículo 13, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La bondad de Dios es un atributo de Dios que expresa lo bueno y benigno que es Él para con los hombres. ¿No? Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo.
Génesis 1:31, cuando él estaba mirando lo que estaba creando, y dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Dios no se equivoca. ¿Amén? Él es perfecto. El otro día estaba viendo un video, sinceramente me enojé. Salió un pastor por ahí a decir que Jesús se le apareció en sueños, en una visión, y que le dijo que, que Jesús se le aparecía para pedirle perdón a este pastor, porque otro pastor lo había lastimado a él. Y decía, ¿cuántas locuras hay en internet, no? Si bien podemos usarla con beneficio también, pero genera también tanta confusión en la gente que no conoce la sana enseñanza, ¿no? Y tanta gente que está escuchando ese mensaje y dicen, wow, se le apareció Jesús. El Señor va a volver. No se aparece, el Señor va a volver. Dice la Biblia, sin relación con el pecado. Una segunda vez, que es lo que estamos esperando. Dios manifestó su palabra a través de la predicación del Evangelio, por el cual conocimos la verdadera gracia de Dios. ¿No? Estos hermanos en Creta quizás tenían un mensaje incompleto acerca de lo que era la gracia, o en ese tiempo, no se sabe si Pablo había quedado un tiempo anunciando la sana enseñanza, pero con esta carta es un logro espiritual, hermano. No, esta carta, los 3 capítulos, es algo condensado, pero tan profundo acerca de la doctrina de Dios, acerca de la palabra de Dios, acerca de la gracia de Dios, de la salvación en Cristo. Y estos versículos, muchos dicen, estos versículos nombran todo el obrar de Dios. Del versículo 4 al 7, lo que Dios hizo. En estos 4 versículos se halla lo que podemos nosotros anunciar acerca del Evangelio, de lo que hizo Cristo en la cruz. Es impresionante. Y la sana enseñanza, entendemos mediante esta manifestación de su palabra, a nosotros, que todo lo hizo Cristo a causa del puro afecto de su bondad hacia nosotros, para que juntos podamos aguardar gozosos las últimas de sus manifestaciones, el regreso glorioso del Salvador Jesucristo. No, esta manifestación de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, de su palabra a los hombres, es para que esos hombres estén preparados el día de mañana. No, y comienza el salmo, ¿quién podrá mantenerse en pie cuando tú te manifiestes? Sí, solamente aquellos que fueron salvados por esa gracia están siendo instruidos por el Espíritu Santo, guardados por el Espíritu Santo para poder esperarlo ese día. Quizás venga, en cualquier momento puede venir el Señor, nosotros estemos en la tumba, nos levantemos, el Señor haga una obra, glorifique nuestro cuerpo, o quizás estemos en vida. Pero el Espíritu Santo solamente es el que guarda nuestro depósito, el que guarda nuestra vida para esperar el retorno de Cristo. La palabra se manifestó para revelarnos al Salvador. La gracia se manifestó para conformarnos al Salvador. Y la bondad y el amor se manifestó para que vivamos por el Salvador. O sea, no está ubicado en la carta solamente, el apóstol Pablo dijo, tengo ganas de escribir, a veces que me siento angustiado o feliz y escribo. No, la epístola es inspirada por el Espíritu Santo. La palabra gracia, la bondad y el amor nos prepara para la manifestación más gloriosa, el regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, me pregunto, hace un tiempo escribí una poesía entendiendo poco acerca de la salvación, pero en esa poesía preguntaba, ¿estás preparado para irte con Jesús? ¿No? Y a veces que nosotros, ¿cómo estamos esperando al Salvador? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Dios manifestó su palabra para revelarnos a Cristo. Dios manifestó su gracia para conformarnos a Cristo, para ser modelo. Él es nuestro modelo. Y la gracia nos lleva, como decía anteriormente, capítulo 2, versículo 11, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. No, y la bondad y el amor se manifestó para que vivamos por el Salvador. Tenemos
a tantos hombres desde que Cristo apareció hace más de 2000 años, hombres que murieron por Cristo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pudieron? ¿Por qué ellos tenían la fuerza? No era una fuerza natural, era una fuerza sobrenatural, era un poder, el poder del Espíritu Santo los capacitó para sufrir tal contradicción contra su vida, contra su cuerpo, porque vivían para el Salvador. El tiempo de insensatez, de odio, desprecio, rebeldía, ha quedado en el pasado, para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que han conocido a Cristo. Por eso recalca y repite, porque nosotros, el apóstol Pablo se incluye, también éramos en otro tiempo. Nosotros, en otro tiempo éramos de esta manera, pero ahora que se manifestó la palabra en nuestra vida, para revelarnos a Cristo, se manifestó la gracia para que vivamos para Cristo, y su amor y su bondad, hoy somos diferentes. Ningún amén, ¿eh? Hoy somos diferentes. Amén. El Señor ha cambiado nuestro corazón. Él ha hecho una obra gloriosa en nuestra vida. Y por eso podemos caminar en este camino de santidad. Ha quedado en el pasado. Puesto que Dios dispuso hacernos una nueva creación, celosos de buenas obras, no por alguna obra sagrada o sagaz de nuestra parte que lo impresione, sino por la única obra gloriosa de Cristo, nuestro amado Redentor. La única obra más gloriosa en toda la historia de la humanidad es la obra de Cristo en la cruz. Dice la palabra, se manifestó la bondad. Dios ha venido hacia nosotros manifestado en bondad para traernos salvación, siendo fiel a su pacto y a su amor para con la humanidad. Él en Génesis capítulo 3:15 prometió que iba a venir a uno que iba a aplastar a Satanás, y Él lo cumplió en Cristo. El Señor Jesucristo se manifestó. O sea, en Cristo brillaron con un fulgor tremendo la manifestación de la palabra de Dios, era el verbo hecho carne, la gracia de Dios, la bondad y el amor, cómo Jesús trataba con los demás, con la gente. La gente se sorprendía. Había una mujer que estaba exiliada por tener flujo de sangre, la gente la dejaba de lado, pero Jesús se acercó a ella, ¿no? Y había un leproso también, y la bondad y el amor sobreabundaba en Cristo para con la humanidad. Jesús mostró plenamente lo que es la manifestación de la palabra, la gracia, la bondad y el amor. Dice, la palabra bondad es la palabra Christotes en el griego, que significa benignidad, o lo que es justo, recto, lo bueno. No es una bondad ocasional, sino una bondad en acción, ternura y compasión. Cristo no solamente cuando veía una necesidad, ¿se acuerdan en San Juan capítulo 4? Dice que le era necesario pasar por Samaria. Se tenía que encontrar con una mujer, le tenía que hablar el Evangelio. No era algo ocasional, era el Espíritu Santo moviéndolo de acuerdo a la necesidad. Que el Señor haga esa obra en nosotros, hermano. Hay tanta necesidad en la gente que no conoce a Dios, que necesita que nosotros como iglesia le hablemos el mensaje del Evangelio. El creyente confía plenamente en la bondad del Señor. Dice el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Su bondad, su trato para con nosotros es un trato hermoso. Cuando antes estábamos con Satanás, bajo los dominios de Satanás, estamos esclavizados del pecado, ¿no? Y el pecado nos mantenía de esa manera, así, una vida amargada, una vida sin Dios, como dice la palabra, pero Cristo
su trato hacia nosotros es un trato amoroso. Y como decía el himno, ¿no? Que Él nos espera pacientemente, ¿no? Su trato es tan hermoso. Cuando parecía que la situación de los cretenses no podía sino solo empeorar, aparece Jesucristo, el Señor, como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad, la densa oscuridad del corazón de los cretenses, y trae esperanza a aquellos que creen en Él. No todo está perdido, ¿no? Cristo viene a alumbrar al corazón del pecador y le trae esperanza. Dice de Dios nuestro Salvador, el versículo 4. Esta frase se refiere al Padre, resalta la tarea por la cual envió a su Hijo al mundo para ser crucificado por nuestros pecados. El Padre asumió y era un trato con la Trinidad, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por ellos? Charlaban Isaías. Jesús se ofreció voluntariamente, por amor. Tito 2.13 dice que también se reconoce en la carta de Tito a Cristo como el Señor, como el Salvador. Dios el Padre, que dio a su Hijo Jesús, en Romanos 8.32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Le di unos versículos a Efesios, vamos a leer, 2.4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Siempre en Cristo Jesús. Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Gloria a Dios por Cristo. Dice, y su amor para con los hombres. Esa palabra en el griego es una sola palabra. Amor para con los hombres es la palabra filantropía, que significa benevolencia o cariño para la humanidad. Y Romanos 5.8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta benevolencia gratis y amorosa hacia la humanidad pecadora muestra claramente la profundidad y el cumplimiento del eterno propósito de Dios para salvar a sus criaturas, las cuales naciendo en pecaminosidad no pueden agradar a Dios si Dios no interviene antes, mostrándole su amor incondicional al dar a su Hijo en rescate y pago por los pecados del hombre pecador. Cristo se entregó voluntariamente, por amor. Esta clase de bondad y amor no es experimentada por ningún pecador, a menos que crea en el hecho irrepetible e irreemplazable, ocurrir una sola vez y para siempre en aquel Calvario destinado para Cristo Jesús en rescate por todos nosotros. Un sacrificio eterno, un solo sacrificio, Cristo muriendo por el pecador. 1 Timoteo 1.15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Es gracia, es bondad, es amor, es misericordia. Y dice, le quiero leer esta versión que le leí al principio porque se asemeja mucho al original. No es por obra, no empieza como empieza la Reina Valera, no salvó, sino empieza de esta manera. No es por obras con justicia que nosotros hicimos. Y el segundo punto es, salvos no por obras, sino por amor. Aunque el tema central de la carta sean las obras, Pablo hace una distinción clarísima entre aquel que fue salvado por Cristo y como consecuencia lo ha preparado para caminar en las buenas obras, y en aquel que usa sus obras como mérito para supuestamente ganarse la salvación.
El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los cretenses, no pueden ganar su salvación. El único que hizo el mérito perfecto para ganarla, para ustedes y por ustedes, es Cristo. Y fíjense, si volvemos al versículo 3, esas eran nuestras obras. ¿Nosotros podíamos pagar ante un Dios santo con esas obras pecaminosas? No. Hay gente que cree que es salva por obras. Las obras, la gente que cree que son salvos por obras, están siendo engañados. No es la doctrina bíblica, porque no se conforma al plan de Dios. Dios lo estableció de esta manera, que el hombre va a ser salvado por gracia. Muchos en la actualidad piensan que ya tienen ganado el cielo, por su obra de caridad, ayudando a los necesitados, cumpliendo el rol como un buen ciudadano, pero nada está más lejos de la enseñanza bíblica. Quizás te habrás acusado, le habrás preguntado si vas a ir al cielo y te dicen que sí. ¿No? Te dicen que sí porque están seguros en su doctrina engañosa, pero cuando le empezás a hablar del Evangelio, no estaba seguro. ¿No? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace la obra y manifiesta de verdad lo que hay en el corazón del hombre. Estas buenas obras que Dios nos exige al sujetarnos a las autoridades, versículo 1, y a estas acciones humanas de gran importancia, no son el medio para obtener la salvación, sino que son el resultado de haber sido salvado. ¿Por qué Dios nos exige que seamos buenos ciudadanos, que seamos padres ejemplares, que seamos, como dice al principio, por qué Dios exige que la iglesia se pueda mover en estos requisitos para obedecer, para glorificar a Dios? Porque es el resultado de una persona que ha sido salvada. Dios no te está exigiendo algo que no puedes hacer, sino que algo que debes hacer porque naciste de nuevo. A través del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo, obviamente, manteniendo una vida de relación con Dios, con la palabra de Dios. Si no, es imposible. Pero es algo que Dios nos está exigiendo a nosotros porque hemos nacido de nuevo. Fíjense que la religiosidad siempre está. El fariseísmo también. El Señor Jesús le dijo en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El religioso, y hay personas religiosas, hará estas cosas con el fin de impresionar a los demás. ¿No? Y quiere hacer un montón de cosas para eso. En cambio, el que ha nacido de nuevo, la persona humilde, el creyente que tiene al Espíritu Santo, hace las cosas en secreto, para la gloria de Dios. La palabra dice, sino conforme a su misericordia, en esta versión. La palabra misericordia es la palabra eleos. Ivain dice, comentando acerca de esto, es la manifestación externa, la compasión, da por sentado la necesidad en aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe. Porque ellos están rodeados de debilidades y solo Él puede socorrerlos. Solamente Dios puede hacerlo. Gloria a Dios por eso. Él nos salva, Él se manifiesta en nuestra vida a través de la palabra, a través de su gracia, a través de la bondad, del amor, para que nosotros podamos responder y confesar nuestros pecados ante tal demostración de amor y bondad. Y no solamente que nos salva, sino que nos acompaña en medio de nuestro transitar por el obrar interno del Espíritu Santo en nuestra vida, conformándonos a Cristo. No solamente eso, sino que Él intercede por nosotros en los cielos, dice la palabra. Y que Él está intercediendo por nosotros aquí, en nuestro interior. Es gloriosa la obra de Dios. Y eso lo hace Dios.
Dios vio al hombre no como a alguien bueno, esto es de un anónimo, sino como aquel que, imposibilitado de salvarse a sí mismo, necesitaba un acto interventor. Nosotros estábamos así, pero Dios intervino en nuestra vida, y gloria a Dios por eso. Dios intervino en nuestro camino poniendo barreras de bondad, de gracia, amor y misericordia, para que estropeen nuestro camino al infierno. Gloria a Dios. Él nos salvó. Jesucristo, el Dios encarnado, el único soberano Dios, se presentó ante el Padre por mí y por usted. Para justificarme, para santificarme y para volverme a buscar. Dice la versión que les leí, que nos salvó por un baño de regeneración. ¿Cómo fue posible que el Dios eterno habitara en mí, sino por la intervención del Espíritu Santo? Y como dice la Reina Valera, por el lavamiento de la regeneración. El lavamiento es una palabra que se refiere tanto a la limpieza física, así como sacramental. En el templo estaba el lavabo, ¿no?, para lavarse las manos, y los fariseos siempre son extremistas, y cuando vieron a los discípulos del Señor comer la comida sin lavarse las manos, ellos un poco más se rajan las vestiduras, ¿no? Y era todo un procedimiento que ellos hacían para dice, según leía, dice que aún no solamente las manos se lavaban, sino hasta los codos. Súper exagerados. Pero eso pasa cuando la gente no le es manifestada la verdadera gracia. Todo lo que hace no le alcanza para glorificar a Dios, ¿no?, para exaltar a Dios. Y trata de hacer un montón de cosas y rellenar huecos para que el Padre lo mire con agrado. Si el Padre nos mira con agrado a nosotros, no es por las obras que hagamos, sino porque nos mira a través de Cristo. Por eso solamente. Dice Ezequiel 36:25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién hace la obra? Dios. La viene anunciando ya desde el Antiguo Testamento. Él hace la obra, Él se manifiesta en el momento que nosotros menos pensemos. Él se aparece. Y cuando Él se aparece y obra en una persona, hay evidencias de esa obra, claras. ¿Cómo nosotros podemos tener parte en esta salvación? Sino por la obra gloriosa e interna del Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, de juicio, de justicia y de juicio, acerca del unigénito Hijo de Dios, a través de la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo obra en aquel que cree en Jesucristo, ¿no? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo regenera. Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Habita en él. 1 Corintios 6, 19. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Lo sella y le da seguridad de salvación. Efesios 1, 13 al 14. Claramente vemos en este versículo que esta obra era imposible que el hombre pueda ejecutarla a la perfección como lo hizo Cristo. Pues nosotros somos pecado y Él es sin pecado. Somos pecadores y Él es sin pecado. Este obrar del Espíritu Santo es más que una limpieza ritual, sino una limpieza del corazón. Él nos da un corazón nuevo. 1 Corintios 6:11, son y media, casi media. 1 Corintios 6:11, vamos a leer. Después le voy a pedir a Flor si pone 2 de Timoteo. Dice: y esto erais algunos,
Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo obra en aquel que cree en Cristo. Y 2 Timoteo 1, 9 al 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Satanás tiene cegada a la gente, pero la predicación de la sana enseñanza hace que esa ceguera se caiga. Cuando el Espíritu Santo obra en esa persona, no hay barrera para que esa persona pueda decir, creo en el sacrificio de Cristo. Si bien es una obra del Espíritu Santo en esa persona, el Espíritu Santo te trae el arrepentimiento, pero la persona también debe arrepentirse. Dice, y renovación del Espíritu Santo. Con esto terminamos. Dice, la regeneración es hecha de una vez y para siempre. Acá no es que pierdo la salvación y después la vuelvo a tener. No, la regeneración es una sola vez y para siempre. La renovación es un hecho continuo en la vida del creyente, el cual en constante comunión con Cristo y su palabra va siendo transformado a su imagen para la gloria de Dios Padre. Dios sigue cambiando y renovando nuestra vida conforme a la imagen de Cristo. Amén. Vamos a poner de pie. Estoy contento, una porque llegué temprano, pude tomar mate, otra porque hablé con el pastor y otra porque terminé temprano. Así que la pregunta es, ¿te ha salvado Cristo? ¿Ha hecho el Señor la obra en tu vida de tal manera que estas obras se pueden ver en tu andar cristiano? ¿Vives por su gracia y su palabra? ¿Estamos creciendo en santidad o madurando? Si nosotros decimos haber creído en Cristo y recibir la salvación de la cual está predicando Tito, estas obras se tienen que ver. Y si no has aceptado a Cristo, hoy es el día de salvación. Y si sientes, hermano, que de alguna manera no estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, que juntos nos acerquemos al Señor, el cual Él es bondadoso, sigue siendo bondadoso con sus hijos, y está esperando restaurarnos, fortalecernos, ayudarnos. El Espíritu Santo, el Paráclito, está para ayudarnos, para consolarnos. Así que vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él obre en nuestra vida conforme a su voluntad. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús, porque tú eres bienhechor, Señor, porque tu bondad se deja ver, Señor, a cada momento de nuestra vida. Señor, perdónanos, porque muchas veces no nos detenemos a mirar las gracias que nos abundan, Señor, a nuestro alrededor. Señor, muchas veces hemos sido colmados de bienes y de tantas cosas, pero no nos detenemos para agradecerte por eso. Tu bondad hacia nosotros es abundante, no solamente por los bienes materiales, sino por la dádiva de Cristo Jesús. Señor, este conocimiento del Evangelio, el cual estaba velado en nuestras vidas, el cual disfrutamos nuestra vida en el mundo porque estábamos alejados de ti, pero Señor, cuando tú te revelaste en nuestra vida cambió. Señor, y ahora tenemos no una morada terrenal, sino una morada celestial, donde ansiosos, Señor, donde erguidos, queremos levantar nuestras cabezas, Señor, para tu regreso, para que tú vengas a buscar a tu iglesia, la cual estás conformando a tu imagen para que la gente vea la obra que tú haces en aquellos corazones que se arrepienten, que vienen con fe delante de ti,
creyendo en el sacrificio perfecto. Ayúdanos, Padre, Señor, a hacer una iglesia que glorifique tu nombre, Señor, a pesar de las circunstancias y de todas las cosas, Señor. Enséñanos a hacerlo, Señor. Enséñanos individualmente, Señor, a que podamos transmitir el Evangelio, a pesar de lo que nos pase a nosotros. Señor, a ser ejemplo de tu bondad, de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia en este mundo que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús, amén.